Vamos a la palabra para hoy y quiero introducirlos en mostrar que Dios todo lo que ha hecho es para el bien de nosotros. Y sabemos que Dios todo lo hizo bien. Y ese Dios que todo lo hizo bien, hizo escenarios en la vida como la naturaleza, como los seres humanos. Pero estos elementos como la naturaleza, los seres vivientes, en el tiempo pueden variar. ¿Pueden qué? Cambiar. Dios como tal, Él no cambia. Pero lo que Él hace puede tener una variabilidad en el proceso. Entonces lo podemos observar que Él en la parte climática hace las estaciones y cada estación tiene ¿qué? Un cambio. ¿Sí? Está la primavera, está el otoño, está el invierno, ¿sí? Está el verano. Cada 3 meses hay ¿qué? Un cambio. ¿Sí? Y vemos también que en el ser humano también tenemos cambios. Nacemos, crecemos, reproducimos, declinamos y morimos. Todo eso que estoy hablando son ¿qué? Cambios. La misma naturaleza de los animales también tienen cambios. Vemos como una simple larva o un gusano es transformado, es cambiado a una linda y hermosa mariposa. Inicialmente se arrastra, pero después puede volar. Todo eso son cambios que Dios permite. Y podemos decir, son cambios que cambian, transforman el escenario de la vida que Dios nos permite. ¿Y quién puede hacer eso? Dios. Pero en su infinito amor y en su infinita gracia y en su infinita bondad, Él permite también que usted pueda hacer estos cambios. Quiero que me acompañe a la escritura del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 22. He titulado la enseñanza Cambios que cambian. Cambios que cambian. Y aquí Pablo nos da un pequeño fragmento de su escritura para notificar lo que quiero entregarle a su corazón. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían, cambio, quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Versículo 23. Ser renovados, cambio, en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, cambio, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Vemos a través de la escritura apostólica cómo Dios a través de Pablo nos está llevando a que podamos ¿qué? Cambiar. Que haya un cambio, que haya una renovación en quién, en el ser humano. Yo sé que Dios todo lo hizo perfecto y es verdad, pero en el transcurrir de la vida, en el transcurrir de los años, en las décadas vividas para muchos, se fosiliza, se estanca el proceso y para muchos parece que no hay un cambio que nos lleve a ser renovados, a ser cambiados en lo nuevo para Dios. Y pasamos décadas, inclusive, voy a ser atrevido, pasamos de generación tras generación sin ser cambiados y sin ser renovados, haciendo las mismas patrañas, teniendo los mismos pensamientos, teniendo los mismos sentimientos y teniendo las mismas emociones de nuestros ancestros. Y Dios lo que está anhelando y deseando es que haya una ¿qué? Renovación, que haya un cambio, porque en la forma que hemos venido caminando, posiblemente en muchos de los que estamos aquí y en los que nos están escuchando, no hemos tenido una metamorfosis, un cambio. Y posiblemente todavía estamos arrastrándonos, todavía estamos como la gallinita buscando qué picar en la arena, cuando el diseño
que hizo el Maestro es para que nosotros podamos volar como las águilas y poder dimensionar la vida con otra perspectiva, con otra visión. Pero es tanto lo que nos ha golpeado la vida, decimos, nos alardamos de decir, es que la vida me ha golpeado. No, la vida no te ha golpeado, tú te has dejado golpear. ¿Qué es diferente? Pero Dios está permitiendo que haya un renovar, que haya un cambio con respecto a la vida que antes llevaban. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. ¿Qué está hablando Pablo? Hey, yo quiero que ustedes cambien. ¿Qué dice la palabra apostólica? Necesitamos cambiar el chip. Vamos ya a una costumbre mediática todos los domingos y nos sentamos y hablamos y decimos y escuchamos, pero salimos iguales o peores. De nada sirvió el domingo, se nos pasó como agua entre los dedos y no aprovechamos. ¿Por qué? Porque no tenemos una mente renovada. A grosso modo, Pablo está hablando eso. A grosso modo, la carta apostólica a los Efesios está diciendo esto. Mis amados, en esta mañana, si queremos tener una vida renovada, necesitamos urgente, mañana no puede ser eso, y renovar ¿qué? Nuestra mente. Queremos cambiar, necesitamos renovar la mente. Es urgente que la mente del ser humano, del creyente, sea renovada. Si cambia tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de ¿qué? De vivir. Tu comportamiento es el producto de tu pensamiento. Hoy, lo que estás pensando es por causa de tu comportamiento. Y revísese por un momento qué comportamientos tiene en el diario vivir, en la jerga del día a día. ¿Qué comportamiento? ¿Cómo te comportas con Dios? ¿Cómo te comportas con el prójimo? ¿Cómo te comportas consigo mismo? ¿Cómo te comportas con la naturaleza? ¿Cómo te comportas con lo que te rodea en el día a día? ¿Cómo te comportas? Pues déjeme decirle que tu comportamiento es producto de tu pensamiento. Y cuando vamos a mirar y vamos a desenglosar a una persona, vamos a decir, hey, por eso es que no avanza, porque su comportamiento no está exclusivo para el reino de Dios. No está exclusivo para Dios. Lo tiene atado al mundo. Lo tiene atado a las cosas pasajeras y ligeras. Por eso podemos decir que la mente tiene el poder de crear las cosas antes que sucedan. La mente tiene ¿qué? El poder de ¿qué? De crear, de diseñar las cosas antes. Tiene una antesala que sucedan. Por eso Pablo, en la carta a los Romanos, él deja un consejo muy práctico. Llame las cosas que no son como si fuesen. Llámelas. Hey, eso solamente se hace cuando hay un poder. ¿A dónde? En la mente. Yo no puedo llamar algo que ni lo sueño. Yo no puedo llamar algo que ni lo he gestado. Y por eso Pablo dice, llame las cosas que no son como si fuesen. Eso que está hablando ahí, eso es cuando hay un poder en mi vida, y en este caso exclusivo, ¿en la qué? En la mente. Tenemos que comprender y saber que tenemos una mente consciente, una mente subconsciente y una mente inconsciente. Le dejo tarea para que lo estudie. Mente ¿qué? Consciente, mente subconsciente y mente inconsciente. Para que puedas llamar las cosas que no son como si fuesen. Este es un tema bastante tedioso, pero no me voy a meter allí. Se lo dejo un poco a los psicólogos, pero le pido que lo estudie en casa por un momento. ¿Por qué? Porque es necesario que eduques tu mente y eduques tus pensamientos. Se necesita urgente que la iglesia eduque la mente para que pueda educar ¿qué? Los pensamientos. Para que pueda declarar pensamientos de victoria y no de derrota. Para que pueda declarar pensamientos de salud y no de enfermedad.
para que puedas declarar pensamientos de bienestar y no de calamidad, para que pueda declarar pensamientos de prosperidad, no de escasez, y pueda declarar pensamientos de gozo y no de tristeza. Pero para esto yo necesito saber que mi mente tiene un consciente, un subconsciente y un inconsciente. Así a grosso modo. Hoy usted es consciente que estás aquí, ¿verdad que sí? Pero hay un subconsciente del ayer, del pasado, y un subconsciente que se quedó atrás. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia viene y revive el inconsciente y el subconsciente. Y esos pensamientos que fueron ayer, están metidos aquí atrás, ahí. Quedaron en el inconsciente y en el subconsciente. ¿Se acuerda cuando te pegaban, te maltrataban? ¿Se acuerda cuando te violaron? ¿Se acuerda cuando te sacaron de casa? ¿Se acuerda cuando te abandonó tu esposo? ¿Se acuerda? Eso quedó allá. Pero hoy tienes un pensamiento, una mente consciente de que si eso me llega, yo no lo puedo recibir. Porque las cosas viejas pasaron. Y aquí en Cristo son todas hechas nuevas. Pero el enemigo nos hace una partida a veces de duda. Y le recreamos a la mente el inconsciente y el subconsciente. Y no estamos en la mente consciente de hoy, que es diferente en Cristo Jesús. Por eso encontramos a una iglesia no hablando de victoria, sino de derrota. No, es que nosotros venimos del campo y eso se laceran, ¿no? Eso se meten unos golpes inmensos. Porque no creen que en ellos pueda haber una victoria. ¿Por qué? Porque el subconsciente y el inconsciente de ellos siempre les habló de una miseria, de una pobreza, de una enfermedad, de una calamidad, de una tristeza. Y tienen ese inconsciente vigente como si fuese ayer eso. Pero hoy la palabra me dice, hey, usted tiene una mente hoy consciente de que en Cristo eres una nueva criatura. Lo decimos de boca, pero no lo evidenciamos en el diario vivir. Por eso Pablo está hablando, necesitamos que tengan una mente renovada. Dice la palabra, ser renovados en la mente, en la actitud de su mente. Se necesita hacerlo, pero la iglesia parece que no. Jeremías capítulo 11, 29, 11, 13, dice la escritura del profeta, y es muy buena para este momento. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para quién. Diga, para mí, afirma el Señor. ¿Planes de qué? ¿Planes de qué? De bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Seguimos, por favor. Entonces, ustedes que saben que tienen un plan bueno y una mente renovada, entonces invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Por favor, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Pero pregunto, ¿qué estás dejando albergar en tu corazón hoy? Por eso los planes que tenemos muchos de nosotros son planes de derrota, de enfermedad, de calamidad, de escasez, de tristeza, y no el antónimo. Porque nunca dejamos que la mente se renueve. Nos quedamos con una mente inconsciente o subconsciente y no tenemos una mente consciente en el presente. Mis amados, el ayer ya no existe. El mañana es incierto, el hoy, el presente es hoy. Y hoy el Espíritu le está diciendo, necesitas renovar tu mente. Porque te quiero llevar de victoria y de gloria en gloria, pero no lo puedo llevar con esa mente fosilizada y estancada y malolienta. Por eso dice el apóstol, y necesito que se pongan el ropaje de la nueva naturaleza, creada imagen en verdadera justicia. Necesitamos cambiar. Si no cambias, y triste porque para muchos se le están pasando los años, ¿no? Y están llorando sobre el mismo charco de ayer. Triste, ¿no? Y no son cristianos de ayer, son cristianos dizque de la vieja guardia. Pero yo no sé en dónde que practican esto. O no sé quién es el que le está hablando. Por lo menos creo que yo no. Yo siempre he tratado de llevarlos a un nivel superior. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se renueva la mente? Lo que hay en nuestra mente contamina que nuestro cuerpo. Lo que hay ¿a dónde? Aquí contamina todo nuestro ser. Por eso nuestro comportamiento es un producto del pensamiento. El evangelista Mateo, en el capítulo 15, versículos 17, 18 y 19, nos comparte algo allí
Dice, ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Hace una pregunta magnífica. Seguimos. Pero dice ahora, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde viene? Del corazón. ¿Y contamina qué? A la persona. Seguimos. Porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y la calumnia. Oído con eso, porque todo está ahí, untado, engrudado. Por eso puedo decir que nuestra mente, su mente, controla todo sobre nosotros. Controla todo. Esto es un timón que controla ¿qué? Absolutamente todo. Controla nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, cuando son cargados, van a influenciar ¿a dónde? En los sentimientos. Y nuestros sentimientos influyen ¿a dónde? En nuestras emociones. Y las emociones impactan en nuestro accionar diario, para bien o para mal. Por eso es importante que la mente esté renovada, y esto lo he hablado muchas veces ya. En tu parte almática somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué les he dicho? Que dentro del alma ¿qué hay? Pensamientos, sentimientos y emociones y voluntad. Eso está en la parte almática del ser. Entonces, cuando la mente no está renovada, como dice Pablo en la carta que leímos, ¿qué sucede cuando la mente no está renovada? El pensamiento, el sentimiento y la emoción que llega no es conforme a la voluntad de Dios. Por eso hay miedos, por eso hay temores, por eso hay preocupaciones, por eso hay enfermedades, por eso hay de todo en la vida del ser humano. Y peor, en la iglesia. Y la iglesia conociendo una verdad, ¿no? Que lo hizo libre. Entonces, cuando yo miro la parte almática del ser, es una parte almática contaminada. Y esto va a llevar que su cuerpo físico, biológico, tangible, no coordine, viva en enfermedad, en todo el sentido de la palabra. Porque la mente, oído, es un equilibrio para nosotros. La mente necesita estar renovada. Nuestra mente controla todo sobre nosotros. Nuestros pensamientos van a influir en cómo van a ser nuestros sentimientos. Y ya cuando tenemos los sentimientos albergados, esos sentimientos van a influenciar en nuestras emociones. Y cuando tenemos la emoción en el más alto nivel de nuestras vidas, para funcionar para bien o para mal, como la haya receptado, ¿sí? Por eso es importante decirles hoy, ¿quién te gobierna? ¿Qué espíritu está en ti? Porque también somos espíritu. ¿Qué espíritu gobierna hoy mi vida? Entonces, cuando uno ve una persona con todos estos acontecimientos negativos, ya uno sabe quién la está orientando. Ya sabe quién la orienta. Porque si yo tengo el Espíritu de Dios, ¿qué me trae el Espíritu a mi vida? Amor, paz, gozo, tranquilidad, dominio propio, fe, templanza. Eso trae el Espíritu de Dios. Pero cuando eso no existe en un ser humano, está el antónimo. Desamor, guerras, tristezas, odio. Sí, entonces vemos cómo se cambia. Y cuando uno mira a esa clase de personas, estamos al frente de una persona que no tiene la mente renovada. Sigue con las mismas vestiduras andrajosas y malolientas. Eso está hablando Pablo en la carta a los Efesios. Sencillito, práctico, no tiene que ser tan teólogo para uno entender esto, que es un principio básico de la vida. Entonces, mis amados, tenemos que mirar esto con buena lupa. Y las emociones que vamos a tener van a impactar nuestro accionar, para bien o para mal. Me encantó un texto que conseguí de Proverbios, capítulo 15, versículo 14. Allí tenemos una versión, pero esta versión me encantó. Escuche cómo dice esta versión. Dice, el sabio tiene hambre de conocimiento. ¿Quién? El sabio. Mientras que el necio
se alimenta de basura. Aquí dice, por favor, el corazón entendido va tras el conocimiento. La boca de los necios se nutre de tonterías. ¿A dónde calificas en esta mañana? Amigo y amiga que me está escuchando, ¿a dónde califica? ¿Eres sabio o entras en la segunda fase del texto? Espero que estés en la primera, que seas un sabio. Porque si entras en eso, me está facultando de poder saber que estoy al frente de una persona que tiene una transformación, tiene una metamorfosis, tiene un cambio mental. Está saliendo de un letargo a poder ser inspiradora y poder inspirar a otros mañana. Y el texto es muy puntual. El sabio tiene hambre de conocimiento. ¿Y qué dice por allá el libro de Oseas? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y déjeme decirle, iglesia, tú tienes un conocimiento ya. Usted conoce la palabra, porque la palabra te hizo libre. La pregunta es, ¿por qué seguimos en el letargo? ¿Por qué seguimos en esa mente fosilizada? Posiblemente no estamos aplicando bien la palabra. Pero déjeme por un momento tranquilizarte emocionalmente. Déjeme tranquilizarte un poco. La culpabilidad que posiblemente nos podemos traer a nuestra mente por aquellos pensamientos, por aquellas acciones que hemos hecho. Déjeme decirle algo. No eres responsable de todos los pensamientos. De esos pensamientos vagos, tontos, como dice ahí por esas tonterías que hemos dejado entrar. Posiblemente no eres responsable, porque ellos entran de una forma, en una variedad de razones por las cuales pueden entrar un pensamiento, un sentimiento al corazón, a la mente del ser humano. Y no quiero entrar aquí en una culpabilidad y en afligirlo, tranquilo. Van a haber pensamientos, van a haber sentimientos, muchas veces porque escuchamos alguna conversación, pasamos o estamos dentro de una reunión y escuchamos una conversación, uy, qué cosa tan horrible. O vamos caminando o abrimos la pantalla del móvil y vemos algo que wow, y qué cosa tan horrible. Eso posiblemente nos ha sucedido a muchos de nosotros. O posiblemente nos dejamos tocar por algunos dardos de Satanás que viene y trae duda, trae desequilibrio, trae miedo, trae temores, y a diario están esos dardos. Todo esto puede acontecer. Pero escúcheme bien. Pero sí eres responsable de cómo procesas esos pensamientos. Ahí ya cambia la situación. Usted pudo haber escuchado un pensamiento, lo pudo haber dejado allí, mirar, analizarlo. Un sentimiento que llegó a su corazón, un pensamiento que entró. Usted pudo haberlo dejado allí, pero eres responsable de cómo procesas ese pensamiento y ese sentimiento. Tú eres responsable de eso. Ahí sí ya usted entra en culpabilidad de cómo lo procesa, de cómo lo recibe, de cómo lo alberga. Hay una frase muy coloquial de un gran hombre como fue Martín Lutero, que dijo él: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar que ellos aniden en nuestra cabeza. Eso sí lo puede evitar usted. Que vengan pensamientos, que vengan sentimientos, que vengan olas de derrota, de miseria, de pobreza, de enfermedad, está en el común del día que suceda. Pero que yo deje que ese pensamiento y ese sentimiento entre y albergue mi corazón, ahí sí yo soy responsable. A mí se me hace responsable por lo que yo dejé entrar en mi mente, en mis sentimientos, en mis emociones y en mi voluntad. Yo soy responsable porque yo tengo la autonomía de decir que entra y que no entra. O coloquemos un ejemplo más palpable. Papá y mamá, ¿usted deja entrar un ladrón a su casa para que se hospede? No, porque usted es responsable de quién entra a su casa y quién no entra a su casa. Esto es igual en el mundo espiritual. Yo tengo una mente, tengo un pensamiento, tengo una emoción, tengo un sentimiento, tengo una voluntad. Yo soy el que digo que entra y que no entra. Satanás te manda dardos y él toca. Yo soy el que digo, entre, bienvenido, o digo, qué pena, aquí no hay cabida para ti. Pero vamos a entender y vamos a observar que hay una iglesia
confabulándose, albergando esta clase de pensamientos, de sentimientos, de emociones, que lo único que le traen es miseria, pobreza y enfermedad a su vida. Porque no han querido renovar la mente. La dejan abierta para todas estas facultades diabólicas y satánicas. Deber dejar entrar la presencia del Espíritu Santo. Entonces, esto es una evidencia que hoy estamos viviendo como iglesia. Dios nos hará responsables, mis amados. Amigo y amiga que me está escuchando en casa, Dios nos hará responsable de lo que permitamos ingresar a nuestra mente y a nuestros pensamientos. Dios nos va a ser responsable de eso. Dios está interesado, sí, es verdad, que en tu mente y tus pensamientos, Él está interesado que sean cambiados. Y lo dije en sentido de pregunta, ¿sabe por qué? ¿Por qué Dios está interesado? Porque lo que pensamos tiene un gran impacto en cómo actuamos. Y Dios quiere que actuemos de la mejor forma. Dios nos llamó para ser luz y sal del mundo, dice la Escritura. Pero esto no se puede evidenciar en la iglesia si la iglesia no renueva la mente. Vamos a causar al contrario, vamos a causar tinieblas. Y donde vayamos vamos a ser insípidos, porque ni la luz ni la sal nunca entraron a nuestras vidas. Vamos a tener que dar cuenta de qué pensamos, de qué dejamos entrar en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Porque lo que pensamos tiene un gran impacto en cómo vamos a actuar. Por eso yo no necesito conocer muy bien la historia de alguno de ustedes. Simplemente su actuación dice mucho de lo que usted está pensando. Muéstrame tu vida y yo te diré cómo estás pensando. Y posiblemente hoy su accionar diario, su actuación de hoy es por causa de ese pensamiento y de ese sentimiento y de esa acción que dejaste entrar a tu vida. Un lamento continuo, un dolor continuo, una miseria continua, una enfermedad continua. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de renovar. Eres lo que piensas. Por lo tanto, cuando más sano y verdadero sea tu pensamiento, más sana será tu vida. Esto es una ley, mis amados. Esto es una ley. Y hay que vivirla. Hay que vivirla de verdad. Pero cuando más fatalista, más negativo, más negro me coloco en mi vida diaria, así serán que nuestros pensamientos, más enfermo voy a tener que andar. Por eso encontramos a una iglesia enferma. Por eso encontramos una iglesia que está en la UCI, desde la perspectiva espiritual. Encontramos una iglesia que está en el laberinto y no encuentra una salida para sus problemas, sus necesidades, sus angustias. Por eso encontramos a una iglesia que ni para adelante ni para atrás, no le alcanza, como digo yo, los 50 para el peso, porque es una iglesia que nunca supo renovar su mente. Se quedó con la mente inconsciente y se quedó con la mente subconsciente. Son tres, ¿no? Consciente, subconsciente e inconsciente. Entonces, deje de albergar, deje de ir al sótano de la tristeza y del dolor. Ya eso para usted no es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted venga a hablarme, hábleme de algo bonito. Háblame de algo bonito. Porque esa es su razón de ser, esa es su estirpe, ese es su corazón, un corazón que está abierto para poder recitar que Dios te ha dado una victoria. Pero nos encontramos con una iglesia que quedó en el fatalismo, en el negativo. Entonces, ¿qué nos dice Gálatas capítulo 6, texto que tomamos la semana pasada, 6-7? De Dios nadie se burla. Gálatas 6-7, de Dios nadie se burla, dice la palabra. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha ¿qué? Lo que siembra, dice la palabra. Y el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna.
Esto es sencillo. Usted tiene el juego en sus manos. No tiene que ir a otro lado para jugar, no, usted tiene el juego, usted lo tiene, usted tiene la ficha que gana, usted la tiene. Mire, no se la tiene Dios, Dios ya se la entregó. Que usted no la sepa utilizar es otro cuento, pero usted tiene la ficha que gana la partida. Tú tienes la ficha, pero necesitas renovar tu mente. Triste, ¿no? Saber que tuve una ficha en mi mano para ganar y tener que ir a una eternidad y presentarme y decirle, Señor, ¿y dónde está el talento que te di? ¿A dónde están los dones que te di? Triste, ¿no? Saber que tengo todo para ganar en la vida y tengas que estar viviendo en una derrota, en un problema, en una enfermedad. Yo no estoy diciendo que no van a llegar, sí, y van a llegar todos los días los momentos difíciles, pero si yo tengo la mente renovada, Dios me dará, oído, Dios me dará cómo salir del momento difícil. Él me dará las estrategias, Él me dirá cómo es que yo salgo. El momento difícil para mí no es para condenación, es para salvación y vida eterna. Yo necesito saber, y Él me lo comunica a través de su voluntad. Pero si mi pensamiento, si mis sentimientos y si mis emociones no están conectadas en la voluntad de Dios, yo pierdo. Y termino haciendo lo que no tenía que hacer. Entonces, mis amados, los cambios en la vida son para quienes, para valientes. Los cambios en la vida son para valientes. Los cobardes prefieren quedarse donde están, aunque no sean felices. ¿Ha encontrado usted alguno de esos? ¿Usted ha encontrado algún cobarde de esos? Que aun sabiendo cómo es que se sale, prefieren quedarse siendo infelices. Por eso el cambio, ¿para quién es el cambio? Para valientes. Para hombres que creen en una palabra de fe y de esperanza. Una palabra como esta no es para cualquiera. Esta palabra que estoy impartiendo hoy es para alguien que asuma el rol de ser una persona valiente, que quiera transformar una vida, que quiera transformar un hogar, que quiera transformar una finanza, que quiera transformar inclusive la misma salud. Esta palabra es para gente que tenga agallas de ser valiente. Pero necesitas tomarla. ¿Por qué? Porque los cobardes que están a la orden del día, inclusive dentro de las iglesias, prefieren quedarse donde están, aunque no sean felices, aunque estén siendo maltratados, subyugados. ¿O no le parece algo similar al pueblo de Israel en Egipto? Más de 400 años siendo subyugado, esclavizado, y le dan una salida, les renueva la mente el Señor. ¡Ey! Tierra prometida. No, prefiero morir en el desierto. Y triste tener que morir, pasar los años, 30, 40, 50, 60, 70 años en esta faz de la tierra, sin saber que pudo haber sido feliz. Porque nunca dejé que la mente fuese renovada. Y esto está a la orden del día. Por eso, en el libro de Joel, en un fragmento bíblico, la palabra dice, dígale al débil, fuerte soy. Su consigna, que eres valiente, es decirle a ese débil, que posiblemente tiene a su lado, dígale, fuerte soy. Porque necesita creer que eres fuerte. ¿Quién? Yo soy fuerte. Aún en el momento de la debilidad, en el momento del problema, aún en el momento de la escasez, aún en el momento que estés viviendo más tenebroso, soy fuerte. Soy fuerte. Dígale al débil, fuerte soy. Necesitas empoderarse de la palabra y creer que esa palabra es real en tu vida. No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos o distintos cambios para alcanzar ¿qué? Metas. No se equivoca. ¿Sabe qué pasa? Se equivoca aquel que por temor y miedo a equivocarse no actúa para cambiar su manera de pensar. Ese sí se equivoca. Ay, no, pero es que para montar ese negocio, ¿y qué tal que yo el poquito dinero que tengo lo pierda? Pues se quedará ahí. Se quedará ahí. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo 1:7? Ahí nos deja un mensaje Pablo, el mismo apóstol de Efesios. Pues Dios no nos ha dado ¿qué? Un espíritu de timidez, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio.
Esa palabra tiene que ser la suya en esta mañana. Se equivoca aquel que por temor y miedo a equivocarse no actúa para cambiar su manera de qué, de pensar. Sabiendo que tiene toda una metodología, tiene todo un adoctrinamiento para poder cambiar y no lo haga. Triste no tener que yo estar aquí, sabiendo que puedo estar aquí. ¡Wow! Eso me da a mí como escalofrío. Y el problema es que la iglesia está ahí, sumergida en ese momento. Pues déjeme decirle algo, mis amados. Los cambios que Dios nos permita van a ser ¿qué? Retos que abren puertas a nuevas oportunidades. Y a veces vamos a tener que ganar, sí, pero también muchas veces vamos a tener que perder. Tranquilo, no se me afane. Muchas veces se gana y muchas veces ¿qué pasa? Se pierde. Pero algo sí lo tengo muy claro, que sea la circunstancia que sea, siempre se va a aprender algo. Siempre, siempre. No le dé miedo a los retos, no le dé miedo. Si estás pensando hoy en algún reto, cual sea, no le tenga miedo. Vaya con el Señor, preséntele al Señor el proyecto, entrégaselo al Señor, órele al Padre y métase en el proyecto. Es un reto, ¿cuál? Yo no sé cuál sea el tuyo, pero hoy te reto a que eso que estás pensando va a abrir puertas nuevas de oportunidades para tu vida. Se puede ganar, ese es el deseo. Se puede perder, también está en el proyecto que se pueda perder. Pero lo más importante es que sea uno, sea el otro, vas a aprender. Y de ese aprendizaje, Dios te va a dar un momento de felicidad. Tranquilo, avanza y créale al Señor. Por eso, Romanos, el texto muy conocido, dice que necesitamos renovar ¿qué? La mente, porque renovando la mente conocemos la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Yo no puedo llegar a ese momento de tener una vida agradable y perfecta si mi mente no está renovada. Si yo no me reto a las cosas de la vida. Si usted tiene una impronta que se llama ser hijo de Dios, ¿por qué no reta? La misma palabra en Malaquías dice, pruébame ahora en esto y yo abriré las puertas de los cielos. Eso dice la palabra, pruébame. En pocas palabras, rétame. Si yo no te demuestro que soy Dios. Pero necesitas creer la palabra, necesitas avanzar. Pero para todo esto se necesita renovar la mente. Y de esa forma vamos a conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Mis amados, Dios, el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy, el mismo Dios de la eternidad, está mucho más interesado que cambies tu mente que antes que puedas cambiar las circunstancias de tu vida. Muchos queremos que Dios nos cambie las circunstancias. ¿Cuáles? Yo no conozco las suyas. Y queremos muchas veces que Dios cambie todo, el entorno, todo. Y no está mal pedirlo, y no está mal anhelarlo, que cambie todo. Pero déjeme decirle algo. Dios está interesado en cambiar, más que tus circunstancias, cambiar tu parte interna. Primero que todo. Porque entramos en un círculo de vida donde queremos que Dios nos cambie todo. Y posiblemente Dios te va a decir en esta mañana, sí, yo te quiero cambiar todo. Te quiero renovar toda. Te quiero renovar todo tu casa. Y qué bonito que eso venga de Dios. Pero más importante lo que sucede es en tu ser interior. Ahí es donde Dios quiere albergarse. Ahí es donde Dios quiere estacionar un momento la vida espiritual suya. En poder cambiar. Y lo más importante para Dios en esta mañana es que tu interior, tu ser interior sea renovado y cambiado. Porque de ahí se sale para lo demás. De ahí se abren puertas en el exterior. Hago la pregunta. ¿Por qué cree que Dios está más interesado en cambiar tu mente antes que tus circunstancias? Piense por un momento. ¿Por qué usted en esta mañana, amigo y amiga que está allí escuchándonos en casa, por qué cree que Dios está más interesado en cambiar tu mente, renovar tu mente, transformar tu mente antes que tus circunstancias? Un ejemplo, tu enfermedad, tu escasez económica, y pare de contar cuántas cosas pudieran estar en tus circunstancias diarias. ¿Por qué a Dios le interesa más renovar primero la mente?
Hagamos la pregunta. Oído. Porque nada sucede en tu vida hasta que llegas a la renovación y transformación de tu mente. Nada puede lograr, a nada puede llegar, nada puede tener, nada puede albergar si antes no tienes una renovación en la mente. Por eso para Dios es prioritario que tu mente esté renovada, porque a partir de ese punto es que se hacen los demás. Y posiblemente has logrado algún éxito, posiblemente has logrado algunas metas, posiblemente has logrado algunos galardones, algunos premios, pero usted no mira un momento la vida y se siente vacío o peor que antes. Pero ¿cómo te sientes vacío si lograste tanto? Tuviste el negocio deseado, tienes la familia deseada, tienes los recursos deseados, tienes inclusive la salud deseada. ¡Ey, bien, lo aplaudo! Pero cuando termina la faena de una temporada, de un día, de una semana, de un año, terminas afligido. ¿Pero por qué si terminas con todo? ¿Por qué? Porque no has renovado tu mente. Y cuando viene el subconsciente y cuando viene el inconsciente y te habla, te vas a tener que comer pensamientos, sentimientos y emociones del pasado, donde te va a recordar de a dónde vienes. Y cuando la mente no está renovada, no está transformada, no está cambiada, caigo en una depresión. ¿Por qué si eres el actor de Hollywood, por qué terminas asesinándote? Porque si eres el más reconocido, el más galardonado, termina con su vida. Eso que lo haga el que está en una miseria. Pero cuando la mente, por eso dejaba aquí la pregunta, ¿por qué cree usted que Dios está más interesado en cambiar tu mente? Antes que tus circunstancias. Porque de ahí parte toda una esencia para el ser humano. Para el ser, parte de ahí. Cuando la mente está, ¿qué? Renovada. Entonces no va a haber ninguna transformación. No va a haber ningún cambio en tu vida hasta que tu mente, tus pensamientos, sus sentimientos y emociones cambien. No va a llegar nada. Y si por causa de algo llegase, mañana se le va como agua entre los dedos. Y eso sucede mucho. Y piensan que agarraron el mundo con las manos. No, nada. En cualquier momento, toda la estantería se le va al piso porque no has dejado renovar tu mente. Sigues vistiéndose con el traje andrajoso del pasado y la mente no está renovada. Y el enemigo es especialista en traerte al presente el inconsciente y el subconsciente de tu mente. Y él te viene a decir, mire, usted viene de allá, usted pasó esto allá. Y si la mente no está renovada, entro en una depresión, en una aflicción emocional, sentimental y de pensamiento. ¿Por qué? Porque la mente nunca la renovaste. La dejaste abierta al sistema caído que hoy vivimos. Entonces, termino diciéndole esto. Y este es un fragmento que pues de algo que conseguí en algo que estoy leyendo y creo que nos puede servir para este momento el cual estamos practicando. Y dice: el pensamiento es una vibración creativa y la calidad de las condiciones creadas dependen de la calidad de nuestros pensamientos. Porque no podemos expresar poderes que no poseemos. No podemos expresar talentos y dones y poderes que no tenemos. Escúcheme bien. Debemos ser antes de poder hacer. Y podemos hacer solamente en la medida en que seamos, de manera que lo que hagamos coincida necesariamente con lo que somos, y lo que somos depende de lo que pensamos. ¿Qué tan importante es que renueves la mente? Para que puedas pensar, para que puedas sentir y para que puedas practicar emociones en la voluntad de Dios y no en la voluntad humana. ¿Qué tan importante?
es que primero renovemos nuestro interior, el ser, antes que el hacer. ¿Pero qué te preocupas hoy? Viniste hoy a un servicio como esto y estás preocupado donde estás sentado. Porque el hacer te trae comején, el hacer te trae preocuparte, el hacer te trae angustiarte, el hacer. Por eso colocaba la antesala que Dios está interesado primeramente que sea renovado tu ser interior. Y ahí parte ¿qué? Mente, sentimientos y emociones. Y la voluntad, desde luego. Porque si esta forma no se hace, podrás fabricar mañana castillos, podrás tener la fortuna más grande que el mundo te pueda dar en todas las áreas de tu vida, pero mañana te irás siendo un miserable y un cobarde. De esto nadie se puede burlar. Dios dice, nadie se burla de Dios, porque lo que siembras, cosechas. Y si estás sembrando para destrucción, mañana tendrás destrucción. Si estás sembrando para miseria, mañana tendrás miseria. Si estás sembrando hoy dolor, mañana serás enfermo. Por eso es importante que la mente, mis amados, hoy más que nunca sea renovada. Que nuestro interior tenga un cambio total de vida. Porque si no, el proceso no sirvió. El proceso en la vida de un ser humano, déjeme decirle, si no tiene cambio, es imposible que pueda llegar. Necesitamos ser conscientes de que Dios nos quiere transformar, que Dios nos quiere renovar, que Dios nos quiere cambiar. El proceso sin un cambio es imposible que llegue. Y quienes no pueden cambiar sus mentes, no pueden cambiar absolutamente nada. Pero usted y yo, en esta mañana, tenemos la facultad, el poder del Espíritu de Dios para poder renovar nuestra mente. Y de ahí, renovar todo nuestro interior. Y cuando eso esté renovado, estamos con la facultad de poder traer pensamientos de bien y no de mal. Podemos traer emociones que me catapulten a un mejor vivir y traer sentimientos que me avalen el poder de Dios. De otra forma, la vida será un dolor. Te motivo a que a partir de este momento, como dice la Escritura, puedas renovar tu mente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Colócate en pie, por favor.